Durango esconde uno de los secretos más aterradores de México. Un cementerio abandonado, rodeado de misterio, donde solo yacen niños. Dicen que, al caer la noche, sus pequeñas sombras corren entre las lápidas y que sus voces se mezclan con el viento, creando una escena escalofriante. Hoy, te llevaré a explorar este inquietante lugar y a descubrir las leyendas que lo rodean. Si estás preparado para conocer la historia más perturbadora que hayas escuchado, sigue viendo. Era una noche sin luna cuando regresé al cementerio de las afueras de Durango, un lugar que se ha ganado la fama de ser uno de los más escalofriantes de la región. Este cementerio, conocido como el Cementerio de los Niños, tiene una historia que va más allá de las simples leyendas. Es un sitio donde las almas parecen quedarse atrapadas, especialmente las almas de los más pequeños. Siempre he sido escéptico, no porque no crea en lo sobrenatural, sino porque prefiero no pensar en ello. Sin embargo, aquella noche sentí algo distinto en el aire, como si el lugar me estuviera esperando, llamándome de alguna manera. Decidí ir después de recibir una llamada de mi abuela, quien me recordó que se acercaba el aniversario de la muerte de mi primo Julián. Él había fallecido de forma trágica cuando era muy pequeño, y aunque han pasado años, su memoria sigue viva en la familia, sobre todo para mí. Éramos inseparables de niños, y desde su muerte, siento que llevo una deuda emocional con él. Julián murió cuando tenía apenas 6 años, y yo tenía 8. Desde entonces, he visitado su tumba cada año, un ritual que comenzó cuando mi abuela me llevó por primera vez al cementerio para dejar flores en su nombre. Ese día me pidió que nunca olvidara a Julián, que alguien debía recordar a los niños que se van demasiado pronto, pues sus almas a veces quedan atrapadas entre este mundo y el siguiente. Con una linterna en mano y una vela en mi mochila, me dispuse a caminar por el sendero de grava que llevaba al cementerio. La noche estaba en completo silencio, y la oscuridad se sentía densa, pesada, casi como si el aire tuviera una textura diferente allí. Mientras caminaba, recordaba las historias que mi abuela solía contarme de pequeño, cuando aún no entendía del todo lo que significaba la muerte. Decía que en el cementerio descansaban los niños olvidados, aquellos que murieron en las epidemias de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las enfermedades como el sarampión y la fiebre amarilla eran comunes y letales para los más vulnerables. Las familias, rotas y devastadas, no tenían más remedio que enterrar a sus pequeños en este lugar apartado, lejos de la ciudad, ya que no querían que los demás supieran de la magnitud de sus pérdidas. Al llegar a la entrada del cementerio, vi la verja oxidada que rodeaba el lugar, con enredaderas y espinas creciendo entre los barrotes. Empujé la verja, y el chirrido resonó en la quietud de la noche, haciéndome estremecer. Di un paso dentro, y el ambiente cambió instantáneamente. El aire se sentía más frío, y el olor a tierra húmeda mezclado con el leve aroma a flores marchitas era casi opresivo. A mi alrededor, las lápidas se erguían en hileras desordenadas, algunas inclinadas por el paso del tiempo, otras cubiertas de musgo y maleza. Cada una de ellas tenía un tamaño pequeño, y muchas estaban tan desgastadas que apenas se podían leer los nombres y las fechas. Avancé entre las lápidas con cautela, observando los nombres y las fechas grabadas en ellas. María del Rosario López, 1889 a 1895, Ángel Gómez, 1902 a 1910, Luz Helena Martínez, 1890 a 1898. Cada nombre, cada año, representaba una vida truncada, un niño que no tuvo oportunidad de crecer, de vivir una infancia completa. Me invadió un sentimiento de tristeza profunda al ver cuántos nombres había en el cementerio, cada uno de ellos un recordatorio de la fragilidad de la vida. Llegué a la tumba de Julián y me arrodillé frente a ella. Coloqué la vela junto a la lápida y la encendí, el parpadeo de la llama era lo único que iluminaba mi entorno. Respiré hondo y cerré los ojos, murmurando una oración para él, pidiéndole paz, rogándole que, donde quiera que estuviera, supiera que no lo había olvidado. Sin embargo, mientras recitaba las palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que algo me observaba desde la penumbra, algo que no podía ver pero que estaba allí, escondido entre las sombras.
Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio, pero había algo extraño en el ambiente, como una energía palpable que llenaba el espacio entre las lápidas. Entonces, escuché un susurro. Era suave, apenas un murmullo, pero se distinguía claramente en el aire nocturno. No lograba entender las palabras, pero el tono era inconfundible, era la voz de un niño, una voz que parecía venir de muy lejos, como si el viento la arrastrara desde el pasado. ¿Julián? Murmuré, mi voz apenas un susurro. No esperaba una respuesta, pero la pregunta salió de mis labios sin pensarlo, impulsada por un impulso irracional, una necesidad de saber si él estaba ahí, si de alguna manera su espíritu seguía ligado a este mundo. Mientras esperaba, escuché una risita, tan débil que parecía casi un eco. La risa fue seguida de otro susurro, y luego, de la nada, una sombra pequeña se movió en el borde de mi visión, deslizándose entre las lápidas. Me giré rápidamente, intentando ver de dónde provenía, pero no había nadie. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, y me quedé en silencio, con la respiración contenida. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el efecto de la oscuridad y el cansancio, pero la sensación de que algo me observaba se intensificaba. Miré hacia una lápida cercana y leí el nombre grabado en ella, Ignacio Pérez, 1897 a 1903. La piedra estaba cubierta de musgo, y tuve que acercarme para distinguir las letras, pero algo en el nombre resonó en mi mente, como si hubiera escuchado ese nombre antes en alguna parte. Justo en ese momento, sentí un ligero tirón en la manga de mi chaqueta, como si una pequeña mano intentara llamar mi atención. Me congelé, incapaz de moverme, mi mente luchando por entender lo que acababa de pasar. Lentamente, giré la cabeza y miré hacia abajo, esperando ver algo, o alguien, pero no había nada allí, solo la oscuridad y las lápidas que me rodeaban. Aún así, el tirón se sintió tan real, tan tangible, que no podía ignorarlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo empezó a apoderarse de mí. Las historias que mi abuela me contaba, las leyendas de los niños que nunca encontraban descanso en el cementerio, parecían cobrar vida en ese momento. Recordé cómo decía que las almas de los pequeños a veces se aferraban a los vivos, buscando a alguien que pudiera escucharlos, alguien que les ofreciera un poco de consuelo. La brisa nocturna comenzó a soplar más fuerte y sentí que traía consigo el eco de risas y susurros. La mezcla de sonidos era perturbadora, como si una multitud de voces infantiles se escondiera entre las lápidas, observándome, esperando a que les prestara atención. Miré hacia la tumba de Julián, y una sensación de tristeza profunda se apoderó de mí. Comprendí, en ese instante, que los niños que descansaban allí no estaban en paz. Sus espíritus permanecían atrapados, olvidados, y su única compañía eran aquellos que, como yo, se atrevían a visitarlos en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que algo o alguien estaba justo detrás de mí, observando cada uno de mis movimientos. Por un instante, sentí que si me giraba, vería a esos niños, con sus rostros inocentes pero sus ojos llenos de tristeza, mirándome desde el otro lado de la vida. Pero no me atreví a moverme, y en el fondo supe que aquel no sería mi último encuentro con ellos. Tras el extraño silencio que envolvió mi visita, me encontré con que la sensación de inquietud no se disipaba. De hecho, cada minuto que pasaba allí parecía hacerla más intensa. Estaba de pie junto a la tumba de Julián, y en un momento me pregunté si realmente estaba solo. Miré alrededor, intentando discernir algo en la oscuridad, pero el débil resplandor de la luna apenas iluminaba las lápidas. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo lo que sonaban como susurros lejanos, casi como si voces infantiles estuvieran arrastrándose a través de las sombras. Decidí que lo mejor era alejarme de la tumba de Julián y regresar al auto, pero una parte de mí sentía que no debía irme tan pronto, como si abandonar el lugar fuera un error. Miré nuevamente a la tumba de mi primo, y algo en mi interior me impulsó a quedarme un poco más. Era una mezcla de respeto, de responsabilidad y un extraño anhelo de descubrir si en realidad había algo escondido en aquel cementerio, algo que estaba aguardando a ser descubierto. Di un par de pasos hacia otra sección del cementerio, avanzando entre las hileras de lápidas, y noté que muchas de ellas estaban tan desgastadas que apenas se podían leer.
pero otras todavía tenían nombres y fechas grabados con claridad, como si el tiempo no hubiera querido borrar su memoria. Juan Carlos Aguirre, 1893 a 1900, Luisa Gutiérrez, 1902 a 1910. Me incliné para leer otra lápida y, al levantar la vista, vi una pequeña sombra moverse fugazmente entre las lápidas, casi como si estuviera jugando a las escondidas. Mi corazón dio un salto. El movimiento había sido rápido, apenas perceptible, y por un segundo pensé que se trataba de un animal, quizás un gato o un zorro. Pero algo me decía que no era eso. La sombra era pequeña, demasiado pequeña para ser un animal, y la forma en que se deslizaba por el suelo, silenciosa y sigilosa, me hizo sentir un frío en la espalda. Me acerqué un poco más, tratando de ver mejor, y entonces escuché una risita, muy baja, casi un susurro en el viento. Era una risa infantil, inocente y juguetona, pero en ese contexto se sentía inquietante, completamente fuera de lugar. Me quedé inmóvil, sintiendo como la piel se me erizaba. Aquella risa parecía provenir de algún lugar entre las lápidas, pero no lograba ver a nadie. Solo estaban las sombras, alargadas y deformes bajo la débil luz de la luna. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, apenas consciente de lo que estaba haciendo. Mi voz sonó extraña, fuera de lugar en ese ambiente de silencio absoluto. Nadie respondió, y por un momento pensé que me lo había imaginado. Pero de pronto, escuché otro sonido, algo entre un susurro y un sollozo. Era como si alguien estuviera llorando, pero con una tristeza tan profunda que no podía comprenderla completamente. Esa vez el sonido no venía de un solo lugar, parecía flotar en el aire, envolviéndome, llenando el espacio entre las lápidas y la oscuridad. Retrocedí un paso, sintiéndome abrumado. ¿Qué estaba pasando allí? Mi abuela siempre me decía que los niños enterrados en ese cementerio llevaban consigo un dolor que los mantenía atrapados, y que a veces se les podía escuchar llorando, como si estuvieran buscando consuelo. Nunca le creí del todo, pero en ese momento sus palabras resonaban en mi mente con una intensidad que me asustaba. Intenté tranquilizarme, diciéndome a mí mismo que todo era mi imaginación, que el ambiente sombrío y las historias de mi abuela estaban jugando con mi mente. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, vi una figura. Era pequeña y frágil, apenas una silueta en la penumbra, y parecía estar de pie junto a una de las lápidas. La figura no se movía, solo me miraba, o al menos eso parecía. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en mí, una presencia que me hacía sentir expuesto, vulnerable. El miedo me paralizó por un segundo, pero en lugar de huir, sentí una necesidad inexplicable de acercarme. ¿Sería posible que esta pequeña figura fuera uno de los niños de los que hablaba mi abuela? ¿Uno de esos espíritus atrapados, buscando alguna especie de paz? Sin pensarlo demasiado, me acerqué a la figura, pero tan pronto como di un paso, la silueta se desvaneció, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Respiré hondo, tratando de recobrar la calma, pero la sensación de inquietud solo aumentaba. La risita volvió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera justo a mi lado, y por un momento sentí un ligero tirón en la manga de mi chaqueta, como si una mano pequeña y fría intentara llamar mi atención. Miré hacia abajo, pero no había nadie. Sin embargo, el tirón había sido real, lo había sentido claramente. El miedo se transformó en una sensación de incomodidad profunda, una especie de desasosiego que nunca antes había experimentado. Sentía que estaba en un lugar donde no pertenecía, un espacio que no me correspondía, y que los niños que habitaban allí no querían que me fuera sin antes escuchar lo que tenían que decir. Miré una vez más hacia las lápidas, esperando ver algo, una señal, una explicación, pero solo había sombras. Decidí que era suficiente. Volvería al auto y dejaría el cementerio. No estaba preparado para enfrentar lo que estaba allí, fuera real o imaginario. Mientras caminaba hacia la salida, escuché una última risa, y luego, algo que me heló el alma, una voz infantil, apenas un susurro, que decía mi nombre. No me llamaba en tono de amenaza, pero había algo en su voz que me llenó de terror. Era como si aquella voz infantil supiera quién era, como si me hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. No te olvides de nosotros, susurró la voz. Era una súplica, un recordatorio, y su tono cargado de tristeza y resignación me hizo detenerme en seco.
Me giré, pero no vi nada, solo la interminable oscuridad del cementerio. Sentí la tentación de regresar y averiguar más, pero el miedo se imponía a cualquier curiosidad. Aquella súplica quedó grabada en mi mente, como una marca invisible que sabía que me acompañaría mucho tiempo después de abandonar ese lugar. Finalmente, logré alcanzar la verja y la empujé con fuerza, sintiendo como el chirrido resonaba en el silencio de la noche. Al dar el primer paso fuera del cementerio, el peso que había sentido en mi pecho parecía disminuir, pero el eco de aquella voz infantil, la imagen de las pequeñas sombras y las risitas persistían, resonando en mi mente como un recordatorio perturbador. Sabía que lo que había presenciado no era producto de mi imaginación, algo o alguien me había hecho sentir su presencia. Mientras me alejaba, volví la vista atrás y vi la silueta de una niña en el borde del cementerio, observándome en silencio. No podía distinguir su rostro, pero la tristeza que emanaba era tan intensa que se me hizo un nudo en la garganta. Me quedé inmóvil, observando aquella figura, sin saber qué hacer o decir. Al cabo de un momento, la niña levantó una mano, como en un gesto de despedida, y luego se desvaneció en el aire, dejándome solo bajo el cielo oscuro. Aquel encuentro fue solo el comienzo. Sabía que algo había cambiado en mí, algo que no podría olvidar ni siquiera al abandonar ese lugar. Tras aquella noche en el cementerio, regresé a casa sintiendo que algo oscuro y desconocido se había adherido a mí. Me costó conciliar el sueño, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de aquellas sombras, risas y aquella pequeña figura al borde del cementerio volvían con una claridad abrumadora. Los días siguientes me los pasé en un estado de vigilia y cansancio, siempre con la sensación de que algo o alguien me observaba, incluso cuando me encontraba solo. Fue entonces cuando decidí investigar más sobre el cementerio. Mi abuela me había contado historias, sí, pero ahora necesitaba más detalles, algo que me ayudara a entender lo que había sentido y visto aquella noche. Comencé preguntando a los ancianos del pueblo, aquellos que llevaban más de 5 décadas viviendo en Durango. Aunque al principio dudaron en hablar del lugar, sus miradas reflejaban una mezcla de temor y compasión, como si conocieran secretos demasiado oscuros para ser revelados. Fue don Efraín, un hombre de 80 y tantos años que había vivido en las afueras de Durango toda su vida, quien finalmente decidió contarme algo. Nos sentamos en una banca en el parque del pueblo, y con una voz que parecía cargada de siglos de sufrimiento, comenzó su relato. Ese cementerio no era un cementerio cualquiera, ¿sabes? Los niños que eran enterrados ahí no eran niños comunes. Eran niños que murieron de formas extrañas, de enfermedades raras, de accidentes inexplicables. Algunos ni siquiera llegaron a cumplir su primer año de vida. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, y de vez en cuando miraba alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Le pregunté por qué habían decidido enterrar solo a niños allí y no a adultos, y don Efraín se quedó en silencio, mirando el suelo. Después de un rato, levantó la vista y me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me dejó sin aliento. Dicen que fue una decisión de las familias, algo relacionado con una antigua creencia. Los adultos no querían estar cerca de aquellos pequeños espíritus que cargaban un dolor tan profundo. Temían que ese dolor, esa tristeza sin resolver, pudiera de alguna forma arrastrarlos también al otro lado. Por eso decidieron dejarlos ahí, solos, en las afueras del pueblo, donde nadie iría a molestarlos. Sus palabras me dejaron helado. ¿Era posible que todo aquel sufrimiento, toda esa tristeza, realmente hubiera impregnado el lugar, dejando atrapadas a esas almas jóvenes en un eterno limbo? Recordé las risas y sollozos que había escuchado aquella noche, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sin embargo, quería saber más, así que le pregunté a don Efraín si alguien más había experimentado algo similar a lo que yo había vivido. Oh, sí, murmuró, asintiendo lentamente. Muchos lo han sentido, pero pocos se atreven a contarlo. Algunos escuchan los llantos, otros ven sombras pequeñas correr entre las lápidas, tal como tú lo describiste. Pero hay algo más que nadie quiere mencionar. Dicen que quien escucha su propio nombre susurrado en aquel lugar, está marcado. Mi corazón se aceleró. Recordé con claridad aquella voz infantil pronunciando mi nombre justo antes de que abandonara el cementerio. Fue un susurro apenas audible,
pero lo había escuchado con absoluta certeza. Intenté reprimir el miedo, aunque sabía que era inútil. Marcado, ¿qué significa eso, don Efraín?, pregunté, tratando de sonar calmado. El anciano me miró con ojos tristes, como si lamentara ser el portador de una noticia terrible. Significa que aquellos espíritus han elegido no olvidarte. Una vez que un alma joven te llama por tu nombre en ese lugar, es como si tú también quedaras ligado a su dolor, como si tu alma quedara conectada a la suya. Es una marca que no puedes borrar. Esa noche apenas dormí. Mis sueños estaban llenos de imágenes fragmentadas, rostros infantiles desdibujados, risas y llantos que se entremezclaban. Me despertaba constantemente, cubierto de sudor, con la sensación de que algo estaba en la oscuridad de mi habitación, observándome. Había algo en aquellos sueños, una especie de mensaje escondido que no lograba descifrar, como si los niños del cementerio intentaran comunicarme algo que iba más allá de mi comprensión. Decidí regresar al cementerio, aunque el miedo me atenazaba. Esta vez, iría con una libreta y una linterna, dispuesto a tomar notas, a observar y documentar cualquier cosa extraña que ocurriera. No podía vivir con la incertidumbre, con el peso de aquella marca invisible que sentía sobre mí. Tenía que entender por qué aquellos niños, aquellas almas perdidas, me habían elegido a mí para escuchar su dolor. Llegué al cementerio cerca de la medianoche. La luna estaba alta, proyectando sombras alargadas que daban a las lápidas un aspecto aún más siniestro. Caminé hasta la tumba de Julián y encendí la linterna, iluminando las inscripciones de las lápidas cercanas. Sofía Martínez, 1905 a 1913, Emilia Pérez, 1898 a 1902, Ramón Reyes, 1911 a 1916. Cada nombre, cada fecha, era un recordatorio del dolor y la tragedia que habían marcado la corta vida de esos pequeños. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Bajé la linterna y, en la penumbra, vi una figura pequeña que se asomaba entre las lápidas. La figura se movía lentamente, avanzando hacia mí. Esta vez no huí, no me aparté. Me quedé inmóvil, observando cómo la pequeña sombra se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a unos metros de mí, pude distinguir que era una niña, de cabello oscuro y vestido blanco, que parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Su rostro era pálido, y sus ojos, enormes y oscuros, parecían contener una tristeza infinita. No se movía, solo me miraba, como si esperara que yo hiciera algo. Con el corazón latiendo desbocado, me armé de valor y le pregunté en voz baja, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres mostrarme? La niña no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y señaló hacia una lápida a su derecha. Me acerqué lentamente, sin apartar la vista de ella, y dirigí la linterna hacia donde me había indicado. La lápida era vieja y estaba parcialmente cubierta de musgo, pero al limpiarla, pude leer el nombre, Ana María Ortiz, 1897 a 1903. Al volver la vista, la niña había desaparecido. Solo quedaba el silencio, y la lápida frente a mí, como un testigo mudo de una historia olvidada. ¿Quién era Ana María? ¿Por qué aquella niña me había guiado hacia su tumba? Sentía que me estaba acercando a algo, a una verdad oculta que se había mantenido en las sombras durante demasiado tiempo. No sabía qué debía hacer, pero algo dentro de mí me decía que regresar al cementerio no era una coincidencia. Aquellos niños querían ser escuchados, querían que alguien conociera su historia. Y ahora, de alguna manera inexplicable, me habían elegido a mí. Salí del cementerio esa noche con una sensación de responsabilidad, como si llevara conmigo el peso de esas almas perdidas. Sabía que no sería fácil descubrir la verdad, pero no podía ignorar los llamados de aquellas voces infantiles que aún resonaban en mi mente. Regresé a casa esa noche con el corazón oprimido, sintiendo que una carga invisible se había posado sobre mis hombros. Había algo profundamente perturbador en la tumba de Ana María y en la forma en que aquella pequeña sombra me había llevado hasta ella. Era como si esos niños, esos espíritus atrapados en el tiempo, estuvieran tratando de comunicarme algo que hasta ahora permanecía oculto. No era un mensaje evidente, no era una advertencia o amenaza directa. Era algo más profundo,
algo enraizado en el dolor y en la tragedia de aquellas cortas vidas arrebatadas antes de tiempo. Al día siguiente, decidí visitar la biblioteca local de Durango. La encargada era una mujer mayor, la señora Raquel, quien había trabajado allí por décadas y conocía los archivos como la palma de su mano. Le pregunté si había algún registro de defunciones o noticias antiguas sobre niños fallecidos en el pueblo. Raquel me observó con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si ya hubiera escuchado antes esas preguntas. Sin decir una palabra, caminó hacia un estante polvoriento y sacó un par de carpetas viejas, llenas de recortes de periódico y documentos amarillentos. Estos archivos contienen algunos reportes de enfermedades y muertes en el pueblo. En aquellos tiempos, las familias preferían no hablar de las muertes de sus hijos, y los registros suelen ser escasos, pero aquí encontrarás algo, dijo con voz queda mientras me entregaba los papeles. Su tono parecía indicar que ya conocía la carga de esos documentos, y que quizás incluso, a su manera, temía lo que yo pudiera descubrir en ellos. Me senté en una mesa y comencé a revisar cuidadosamente cada recorte y registro. La mayoría de los documentos hablaban de enfermedades que asolaron Durango a principios del siglo XX, viruela, tuberculosis y fiebre amarilla, entre otras. Había listas con nombres y edades, todos de niños, muchos de los cuales no alcanzaban los 5 años. Me detuve al encontrar el nombre Ana María Ortiz, 6 años. Un escalofrío recorrió mi espalda, era el mismo nombre grabado en la lápida que había encontrado la noche anterior. A su lado, una breve nota mencionaba la causa de su muerte, causas desconocidas. Seguí leyendo, y descubrí un patrón inquietante. Muchos de los niños enterrados en aquel cementerio habían muerto de maneras que los médicos de la época no lograban explicar. Algunos enfermaban repentinamente y morían en cuestión de días, mientras que otros simplemente parecían desvanecerse, como si sus cuerpos no pudieran sostener su propio peso. Había historias de familias enteras que, tras la pérdida de un hijo, abandonaban el pueblo, dejando atrás su hogar y su historia, incapaces de soportar el dolor y la tragedia. Cada nombre en esos registros era como una pequeña punzada en mi mente, un recordatorio de la corta y trágica existencia de esos niños. Intenté imaginar la desesperación de los padres, la impotencia de ver a sus hijos enfermar y morir sin una explicación clara. La impotencia y el dolor debieron ser insoportables. Quizás por eso se había decidido que el cementerio de los niños quedara en las afueras del pueblo, lejos de las miradas de los vivos, como si la misma comunidad hubiera intentado relegar esas tragedias al olvido. Sin embargo, cuanto más investigaba, más me convencía de que esos niños no querían ser olvidados. Sus almas, de alguna manera, habían quedado atrapadas en aquel lugar, sus risas y llantos eran un eco de la vida que no llegaron a vivir. Fue entonces cuando encontré un artículo de un periódico local, fechado en 1912, que captó completamente mi atención. El artículo mencionaba la muerte de 5 niños en un lapso de apenas 2 semanas, y lo extraño era que todos ellos provenían de familias que no parecían estar relacionadas. Sin embargo, la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Algunos testigos mencionaban haber visto a una figura oscura cerca de las casas de los niños en los días previos a su fallecimiento, una especie de sombra que desaparecía entre los árboles al ser observada. Según el artículo, los ancianos del pueblo creían que una maldición se había posado sobre Durango, una maldición que se llevaba a los niños como un tributo oscuro y sin sentido. Sentí una extraña conexión entre la figura que mencionaban los testigos y la sombra que había visto en el cementerio. ¿Podía ser que aquella maldición aún continuara, atrapando las almas de esos niños y manteniéndolas ligadas a aquel lugar? Comencé a pensar que, tal vez, esos espíritus no solo querían ser escuchados, sino que también necesitaban ayuda para liberarse de algún tormento inexplicable. Quería saber más, así que decidí visitar a la abuela una vez más. La encontré sentada en su mecedora, con esa expresión tranquila pero distante que a veces adoptaba cuando recordaba cosas de su infancia. Le hablé de los documentos que había encontrado y de la figura oscura que mencionaba el artículo de 1912. La abuela guardó silencio un largo rato, y finalmente, con una voz apenas audible, empezó a hablar. Esa figura, la mencionaban en susurros cuando yo era niña. Decían que era la encarnación de una antigua maldición, una especie de recolector de almas.
Nadie quería hablar de ello porque temían que nombrarla atrajera su atención. Era como si fuera una fuerza que acechaba en las sombras, eligiendo a los niños de manera arbitraria, llevándoselos para siempre. Y los que eran tocados por esa sombra, jamás descansaban en paz. Cada palabra de mi abuela me helaba la sangre. Era como si estuviera confirmando mis peores temores, como si aquella marca invisible que había sentido desde mi primera visita al cementerio fuera, en efecto, una conexión con algo mucho más oscuro de lo que podía comprender. Me armé de valor y le pregunté si creía que los niños del cementerio estaban atrapados, si había algo que pudiera hacerse para liberarlos. Ella me miró con sus ojos cansados, y después de un momento de silencio, me dijo algo que nunca olvidaré: no es fácil romper una maldición antigua. Requiere un sacrificio, algo puro, algo que equilibre la oscuridad que se ha instalado en ese lugar. Pero nadie sabe exactamente cómo se hace, porque nadie ha tenido el valor suficiente para intentarlo. Mis pensamientos se agolparon. ¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Qué tan puro debía ser? Sentía que me encontraba en el centro de una historia tan oscura como irreal, una que me exigía respuestas que ningún ser humano debería conocer. Y aún así, no podía evitar sentir una responsabilidad hacia esos niños, como si al escuchar sus historias, al descubrir sus nombres y recordar sus rostros, me hubieran encomendado la tarea de liberarles de aquel tormento eterno. Aquella noche, los sueños volvieron, más intensos que nunca. Esta vez, veía a los niños claramente, con sus pequeños rostros llenos de tristeza, mirándome en silencio, como si esperaran algo de mí. Me desperté en medio de la noche, con el sonido de sus risas y llantos aún resonando en mis oídos. Sentía que el tiempo se agotaba, que necesitaba actuar pronto, aunque aún no sabía exactamente cómo. Decidí regresar al cementerio una última vez. Era la única forma de enfrentar mi destino, de comprender completamente el significado de la marca que sentía en mi alma. Sabía que no podía deshacerme de la oscuridad sin enfrentarla de frente, sin enfrentar el dolor de esos niños y la maldición que los ataba a ese lugar. Sin embargo, mientras avanzaba hacia aquel campo desolado, no podía dejar de preguntarme si alguna vez lograría escapar de esa conexión. Aquella noche regresé al cementerio. El aire era frío y pesado, como si las mismas sombras quisieran impedir mi paso. Las hojas secas crujían bajo mis pies mientras avanzaba hacia el lugar que ahora se sentía más oscuro que nunca. Había pasado varios días dándole vueltas a las palabras de mi abuela sobre el sacrificio y la pureza necesaria para romper una maldición tan antigua, pero el miedo no lograba menguar mi determinación. Era como si algo dentro de mí me empujara a completar lo que había comenzado, a liberar a esos niños de la prisión invisible que los mantenía cautivos en el silencio de la muerte. Con cada paso, las risas y los llantos parecían hacerse más fuertes, como si los pequeños espíritus supieran que había llegado para ayudarles. Empecé a notar que, al acercarme a las lápidas, las sombras se movían entre ellas, como si los niños me observasen desde sus escondites. La vista me perturbaba y me hacía estremecer, pero también me daba un extraño sentido de propósito. Tenía la certeza de que me estaban guiando hacia lo que debía hacer. Recordé entonces lo que había leído en los documentos de la biblioteca y lo que la señora Raquel me había explicado sobre las antiguas creencias de la región. Durango, como muchas partes de México, había heredado rituales y costumbres indígenas que combinaban con las tradiciones católicas para enfrentarse a la muerte y al más allá. Me preguntaba si alguno de esos rituales podría ser la clave para liberar a las almas de estos niños. Había oído hablar de ceremonias de purificación y rezos para las almas atormentadas, pero no sabía si eso sería suficiente para romper una maldición de tal magnitud. Respiré hondo y me acerqué a la lápida de Ana María. En cuanto mis dedos rozaron el frío mármol de la tumba, sentí una energía recorrerme el cuerpo. No era un dolor físico, sino una sensación de tristeza profunda, como si el peso del dolor de todos esos niños pasara a través de mí. En mi mente, escuché sus risas y sus llantos, y pude sentir la desesperación de sus almas atrapadas, una energía sombría que parecía pedirme que actuara, que hiciera algo para que finalmente pudieran descansar. En medio de esa angustia, recordé las palabras de mi abuela: algo puro, algo que equilibre la oscuridad. Entendí entonces que mi presencia en ese cementerio no era una coincidencia.
Había algo dentro de mí, algún tipo de inocencia o fe que debía ofrecer en sacrificio. Sabía que esto no significaba dar mi vida en un sentido literal, pero sí dejar atrás parte de mí, un sacrificio espiritual para que esos niños encontraran la paz. Era un precio alto, pero uno que estaba dispuesto a pagar. Miré a mi alrededor y encontré una vela que había llevado conmigo, un pequeño símbolo de luz y esperanza. Lo encendí y la coloqué junto a la lápida de Ana María, la misma que había marcado el inicio de esta travesía oscura. Después, me arrodillé en la fría tierra, y con una voz temblorosa, empecé a rezar. No era una oración común, era una súplica desde lo más profundo de mi corazón, una petición de paz para aquellas almas que no habían tenido la oportunidad de vivir sus vidas. Las sombras a mi alrededor se movieron más rápido, y sentí que los ojos invisibles de los niños se clavaban en mí, observando cada palabra que pronunciaba. Al poco tiempo, el viento empezó a soplar con fuerza, llevando consigo susurros que parecían emanar directamente de las tumbas. Al principio, no podía distinguir lo que decían, pero pronto las palabras comenzaron a tomar forma en mi mente. Eran voces infantiles, llenas de miedo y tristeza, pero también de esperanza. Decían, gracias, gracias. La sensación de alivio fue inmediata. Mis ojos se llenaron de lágrimas al comprender que mis palabras, de alguna manera, estaban llegando hasta ellos, tocando las almas de esos pequeños atrapados en una oscuridad eterna. Sentí que la maldición empezaba a debilitarse, como si el peso de los años y del dolor empezara a disiparse con cada palabra de mi rezo. Continué hasta que mi voz se quebró y las lágrimas no me dejaron hablar más. En ese momento, una paz profunda cayó sobre el cementerio, como si una suave brisa limpiara el aire de toda tristeza. Sin embargo, justo cuando pensé que todo había terminado, un último susurro rompió el silencio. Aún falta uno. La voz era suave, pero cargada de un terror profundo. Me estremecí, tratando de entender qué significaba. ¿Uno de los niños no había sido liberado? Miré alrededor, buscando señales, y fue entonces cuando la vi, una figura pequeña, apenas visible, que se destacaba entre las sombras. Tenía los ojos oscuros y profundos, y su rostro mostraba una tristeza indescriptible. Sentí que esta pequeña figura era diferente, como si su dolor fuera más profundo, más arraigado que el de los demás. Me acerqué lentamente, y cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura extendió una mano hacia mí. Dudé por un momento, pero finalmente tomé su mano, sintiendo un frío que me helaba hasta los huesos. En ese instante, vi una serie de imágenes en mi mente, un niño siendo arrebatado de los brazos de su madre, un dolor desgarrador, una vida truncada antes de siquiera comenzar. Comprendí que este niño no solo había sido víctima de la maldición, él era la razón por la que todo había comenzado. En un susurro, el niño me dijo su nombre, Emiliano. Era el nombre del primer niño enterrado en ese cementerio, el inicio de una cadena de muertes y dolor que había continuado generación tras generación. Sentí que Emiliano no quería ser liberado, sino entendido. Su alma, rota y afligida, buscaba algo más que una simple liberación, buscaba justicia, buscaba que su dolor fuera reconocido y que alguien sintiera la profundidad de su sufrimiento. En ese momento, comprendí que el sacrificio que tenía que hacer era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de rezar o de ofrecer algo puro, tenía que abrir mi corazón y cargar con el dolor de Emiliano, llevar su memoria conmigo y recordar su historia para siempre. Me di cuenta de que, para romper la maldición, debía hacer que la historia de Emiliano y de todos los niños enterrados allí no se perdiera, que fueran recordados por las generaciones futuras. Cuando finalmente solté su mano, el niño desapareció lentamente en la penumbra. El viento se detuvo y el silencio cayó sobre el cementerio. Sentí que el peso de la maldición había sido levantado, pero también sabía que había una nueva carga en mí, una carga que debía llevar con dignidad. Miré hacia el cielo y, en silencio, prometí que nunca olvidaría a Emiliano y a los demás niños, que sus historias no quedarían enterradas en el olvido. Con el corazón lleno de dolor, pero también de una extraña paz, abandoné el cementerio. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sentía que había dejado una parte de mí en ese lugar y que, en cierta forma, siempre estaría ligado a las almas de esos niños. Pero también sabía que ellos ahora estaban en paz, libres de la maldición que los había atormentado durante tanto tiempo.
Desde esa noche, he regresado varias veces al cementerio de los niños, llevando flores y encendiendo una vela en memoria de aquellos que nunca pudieron crecer, de aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas sin razón. Cada vez que voy, siento una leve brisa y, a veces, el eco de una risa infantil que me recuerda que ellos, finalmente, han encontrado la paz.